Buenas noches. Yamayo cierra sus puertas y le doy la bienvenida al encuentro que Sagua Visión dedica a revivir la memoria de Sagua la Grande. Estas son las historias del Sabaneque y estoy segura que muchos son los sagüeros y sagüeras que me acompañan pues cada fin de semana para ver qué hemos hecho en 2 siglos de historia. Los siguientes 15 minutos son para revivir nuestras historias del Sabaneque. El mes de junio atesora importantes momentos históricos para la Villa de la Purísima Concepción de Sagua la Grande. El tercer día del mes del año 1895 se inicia la guerra en Sagua en la finca Las Clavellinas por José Luis Robau. El día 6 de junio del año 1650, por acuerdo del Cabildo de Remedios, a instancias del alférez don Juan Lanza, se traslada el asiento de la hacienda establecida por Alonso de Cepeda 60 años antes al punto denominado Sabana de Ciego. Y por último, el día 7 de junio del año 1869, nació Felipe el Isleño. Así se conocía en Sagua la Grande a Felipe Carrillo Pérez, natural de Santa Cruz de Tenerife, colaborador de la guerra de 1895. En esta emisión tendremos nuevamente muchas razones para conocer de un triste episodio vivido por toda la isla hace más de un siglo, pero de manera particular por Sagua la Grande. Es la reconcentración de Weyler y sobre ella estaremos hablando en nuestro programa. También tendremos un momento para las memorias de los sagüeros que aún recuerdan cómo eran los cines y teatros de la Sagua de ayer. Como siempre, pues llegará el doctor Raúl Villavicencio Finalet con su sección Sagua Viva, este recorrido histórico que hace el Villa por nuestra ciudad. Estaremos esperándolo aquí, en estas historias del Sabaneque. La próxima semana estaremos dedicando nuestras historias del Sabaneque de manera íntegra a la historia de los teatros y los cines en Sagua la Grande. Pero a modo de adelanto, y porque sobran las razones, pues vamos a ver estas memorias de otros sagüeros que recuerdan cómo eran los cines y teatros de entonces. Yo me recuerdo de los 3 teatros que había aquí, Alcázar, Encanto y el principal, aquel de allá. Me acuerdo, yo era muchacho y mi mamá me llevaba a ver el teatro aquí en el Alcázar, porque había funciones de teatro. Sobre todo me acuerdo de la compañía Castani, que venía a Redondo. El Encanto era ahí donde es ahora la discoteca. Lo que es hoy al lado ahí del Polo Norte, ahí estaba el Encanto. Él tenía la entrada, era como un pasillo así, entonces era donde estaba el techo y todo, no, un cine. ¿Oíste? Ahí ponían mucha, ¿cómo se le llamaba aquello? Que venían gente a dar show de eso, venían mucho ahí al Encanto. Eso era, a pesar de que la entrada era baratísima, ahí se llenaba de público, eso era mucho el público que entraba ahí al teatro del Encanto. Eran películas mexicanas, había humoristas, cómicas, había de todo, dramas, de todo tipo. No, el Teatro Encanto de los 3 era más pequeño. Ahí eran siempre películas en español. En aquella época, para que las personas que eran analfabetas, siempre el Teatro Encanto era película mexicana, sobre todo mexicana, daban en el Teatro Encanto. Yo he oído hablar del teatro principal, que es donde está el Sagua ahora en estos momentos. Ese teatro se hizo muchas funciones en el siglo XIX, porque viene del siglo XIX. Tengo entendido que Federico García Lorca, uno de los grandes poetas españoles, dio una conferencia en ese teatro en el año 1930. Ahí se presentaron conjuntos españoles,
artistas españoles, creo que Sara Bernal. Bernal estuvo ahí hace muchos años también, en el teatro principal. No sé si Hipólito Lázaro, el barítono. Bueno, sí, ahí vinieron grandes personalidades. El teatro principal era conocido no en Sagua ni en la provincia, sino internacionalmente. Su estructura muy bonita que era adentro, que tenía abajo y arriba, era espacioso para ver la película desde cualquier ángulo. Un teatro muy bonito, que fue una lástima que lo hayan destruido, el teatro ese, para hacer este. Aquí tiene una característica peculiar, muy bonita. Bueno, que antiguamente era más grande, albergaba más gente, el arreglo lo arreglaron muy bien, pero actualmente es muy pequeño. Las películas antes, que era El Llanero Solitario, Los Tres Villalobos, que ponían en aquella época, que se oía mucho por radio. No me acuerdo de aquellas películas. A ver que ponían una serie compuesta de episodios, eso era un fenómeno. Eso se llenaba, se desbordaba. ¿Oíste? Ahí ponían muchas películas, la matiné, los domingos. ¿Oíste? Bueno, el teatro principal, yo lo más que me recuerdo fue cuando el Triunfo de la Revolución, que se celebraron muchos juicios ahí. Y así, eso sí me recuerdo yo. Que cogieron todos, ¿cómo le llaman? Todas las guardias estos que habían hecho atrocidades y lo juzgaban ahí. Eso fue lo que me acuerdo. Hay alguna película que fui ahí, pero poca. Ya lo que más visitaba era El Encanto. Antes la mayoría de los jóvenes lo que iban eran al cine, a ver películas, pero hoy en día eso ya se ha perdido. Nuestro agradecimiento a los agüeros que han brindado su memoria para que nosotros conozcamos cómo eran los cines y teatros en Sagua la Grande. Uno de los sucesos más tristes que ha vivido la Villa del Hundoso en su historia es la reconcentración de Weyler. A pesar de que fue un hecho que estremeció a toda la isla y redujo significativamente el número de personas en nuestro país, pues en Sagua la Grande tuvo un matiz más cruel que en otras partes. Por estas y muchas razones, dedicamos un momento en Historias del Sabaneque a rememorar cómo fueron aquellos sucesos en la jurisdicción de Sagua la Grande.